Bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas, enfocado en la casuística del régimen concursal ecuatoriano, donde cuestionamos que el juicio concursal, quiebra o insolvencia sean desnaturalizados usándoselos como procesos recaudatorios y sancionatorios en contra de deudores desafortunados. Mientras, por otra parte, estos juicios son subutilizados por acreedores que se conforman con la quiebra simbólica de empresarios inescrupulosos y pícaros, sin agotar la fase penal para la sanción de la quiebra fraudulenta. Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy hablaremos sobre el tema del salvataje bancario al rescate financiero empresarial para prevenir el efecto dominó de las quiebras. ¿Quieres saber qué cosas son los salvatajes bancarios y cuál es la diferencia que existe con los rescates empresariales como remedio preventivo en el régimen concursal ecuatoriano? Quédate hasta el final de este video y te lo explico de una manera breve y sencilla. Cuando en la introducción del presente podcast nos referimos a la desnaturalización de los procesos concursales en nuestro sistema judicial ecuatoriano, y hemos señalado enfáticamente que en dicho vicio procesal se incurre cuando de manera casi generalizada en el sistema judicial ecuatoriano no se usan los juicios de insolvencia con el propósito de liquidar el patrimonio del deudor insolvente y su producto distribuirlo ordenada y equitativamente entre los acreedores concurrentes, siguiendo la regla de oro de los procesos concursales, que es la par conditio creditorium, sino que comúnmente los acreedores accionantes que proponen estos juicios concursales se enfocan única y exclusivamente en la aplicación de la muerte civil del deudor concursado declarado insolvente, cuando, como lo hemos dicho enfáticamente en episodios anteriores, luego de la Gran Depresión de Estados Unidos en el año de 1929, los gobiernos del mundo tuvieron que reconocer que no se podía seguir aplicando el viejo paradigma de la muerte civil contra el deudor en cesación de pagos, sino que para evitar los efectos dominó de las quiebras, que se propague una crisis sistémica a lo largo del sistema económico mundial, el Estado debía intervenir para salvar financieramente a entidades bancarias y a corporaciones mercantiles, con lo cual efectivamente se pudo evitar que el colapso financiero sea global, luego de lo cual los rescates financieros se han popularizado y son de uso común en la mayor parte del mundo, por no decir en todo el mundo. En Ecuador se produjo el gran feriado bancario en el año 1999, en cuya crisis financiera sistémica, 18 bancos privados ecuatorianos que estaban en quiebra técnica, lo único que faltó fue declararlos en quiebra, recibieron salvataje bancario por parte del Estado ecuatoriano con dinero de los contribuyentes, por una cifra que superan los 8.000 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya crisis se produjo el desempleo de miles de ciudadanos y la migración de más de 2 millones de personas. Y además se produjo también la pulverización de los ahorros depositados en la banca nacional. Desde el año 2013, en Estados Unidos de Norteamérica, se vienen utilizando una nueva modalidad para rescatar al sistema mercantil del mundo, y particularmente en Estados Unidos, que denominan bail-ins. Un bail-in es similar a los anteriores rescates o salvatajes, excepto que, en lugar de usar fondos públicos para rescatar a una compañía fallida, son los acreedores y los accionistas de la compañía quienes se ven obligados a tomar una pérdida de la crisis. Esto puede verse como una solución más justa, ya que coloca la carga en aquellos que tienen un interés personal en el éxito de la compañía y ya no se usan fondos públicos. Desde el año 2015, en Ecuador, con el advenimiento del Código Orgánico General de Procesos, se incorporó a nuestro régimen procesal como proceso preconcursal al concurso preventivo para que el rescate del deudor se produzca antes de que entre en cesación de pagos, que podían ser accionados en un proceso concursal universal que tienen por finalidad
la reestructuración del pasivo en general, pero no mediante rescates financieros del Estado, sino mediante la modalidad buy-in que se aplica en los Estados Unidos, que implica que son los acreedores y socios o accionistas de la empresa quienes se ven precisados a compartir pérdidas en el negocio del deudor en crisis, que puede consistir unas veces en inyección de capital, de trabajo, préstamos en condiciones favorables, compras de activos innecesarios o improductivos o el otorgamiento de garantías de deuda. Rescates financieros que se proporcionan a cambio de que el deudor en su negocio rescatado cumpla con las condiciones establecidas para la rehabilitación total y normalización de los negocios del deudor concursado. Sin embargo, de lo anterior, pese a que en Ecuador, en materia de quiebra e insolvencias, en teoría también hemos pasado del castigo medieval al rescate moderno, en la práctica de nuestro sistema judicial ecuatoriano son precisamente las entidades bancarias que creen que es el único sector económico de la sociedad que tiene derecho a ser rescatado del peligro de la crisis económica. Hemos establecido a través de estadísticas que 9 de cada 10 bancos que inician procesos concursales en contra de sus deudores en cesación de pagos mantienen modelos recaudatorios tanto en la etapa extrajudicial como judicial extremadamente rígidos y siguen utilizando como paradigma y como única forma de rescate financiero a las clásicas refinanciaciones, entre comillas, sin considerar si la reprogramación de los plazos que se conceden a los deudores es suficiente para la reactivación del negocio del deudor. Por lo tanto, esa refinanciación muy brevemente termina en una nueva crisis. La crisis económica sistemática no surge de la nada. En el caso de los empresarios, se relacionan casi siempre con disminuciones inesperadas en las ventas, problemas en el flujo de caja, pérdida de contratos, variaciones cambiarias o decisiones de la administración pública inadecuadas. En cuanto a las personas naturales, las dificultades suelen originarse en el endeudamiento excesivo, pérdida de empleo, cambios familiares o imprevistos médicos. Un rescate financiero es una intervención económica realizada generalmente por gobiernos o instituciones internacionales para salvar a empresas, bancos o países inclusive en situaciones de crisis económica severa. Este tipo de rescates tienen objetivo de evitar que la quiebra de una entidad clave desencadene en una crisis económica de mayor relevancia. Podría afectar a todo el sistema financiero mundial. Este enfoque se basa en la tesis que el deudor es un activo social en situación de crisis, no un residuo descartable. La doctrina de vanguardia propone mecanismos como concordatos preventivos, como convenios de reorganización y reestructuración de pasivos, que buscan que el acreedor y el deudor se sienten a una mesa de negociaciones en condiciones de equilibrio real, bajo la supervisión de un juez imparcial. Es en una junta de acreedores donde se delibera y se discute la importancia de la quita y o la espera que propone el deudor, no como un regalo o limosnas al deudor, sino como un ejercicio del realismo financiero, según el cual es preferible que un banco acreedor cobre el 80% de una deuda en 5 años a que pretenda cobrar el 150% mediante la destrucción de una empresa o de un ser humano que nunca podrá pagar. La vanguardia jurídica nos indica que la insolvencia es una cuestión de interés público, no de interés individual entre el deudor y acreedores, porque afecta al empleo, a la recaudación de tributos futuros y a la estabilidad social. Por tanto, la codicia desmedida o el capricho cobratorio de una entidad financiera no puede estar por encima de la supervivencia de la empresa o del hogar de un ciudadano. Países con visiones de vanguardia entienden que quien hoy es más común que se produzca una quiebra por una mala coyuntura,
Si se rehabilita rápidamente, será el emprendedor exitoso del mañana. Al aplicar esta lógica, en Ecuador estaríamos desarmando aquel tatuaje del buró y a la muerte civil. La solución de paz social que propone esta doctrina es permitir que el deudor entregue lo que tiene, cierre el capítulo de su desgracia y vuelva al mercado con su nombre limpio y sus capacidades intactas, no con el peso de una deuda que no puede cargar. Un proceso concursal moderno debe ser un quirófano donde se salve al paciente, no un matadero donde se le pesa por parte para la venta. La paz social en Ecuador depende de que el ciudadano deje de ver en el sistema financiero a un enemigo, al acecho, y empiece a verlo como un socio en el riesgo. El rescate financiero es una institución jurídica del régimen concursal moderno que los banqueros ecuatorianos aman usar para sí mismos, pero se niegan a usarlos a favor de sus semejantes y específicamente a un deudor desafortunado en situación de crisis. Al fin del día, rescatar al deudor no es solo un acto de justicia, sino un brillante negocio para el país. Un ciudadano rehabilitado deja de ser una carga o un fantasma en la informalidad para convertirse nuevamente en un contribuyente y en un motor de demanda. El valor económico de esta reincorporación es incalculable, pues transforma el dolor de la exclusión en la fuerza de la productividad. En cuanto al concurso de acreedores necesario que tenemos en nuestra legislación, que se maneja a instancia de los acreedores, que tiene como propósito la liquidación del patrimonio insolvente, no la muerte civil del deudor. El procedimiento fue simplificado con relación al que existía en el derogado Código de Procedimiento Civil anterior, con una etapa intermedia obligatoria en que los acreedores concurrentes por mayoría de votos pueden acoger o no el proyecto de reestructuración presentado por el deudor insolvente, mediante la firma de un concordato que es obligatorio tanto para los acreedores que votaron a favor de la propuesta, así como también es obligatorio para aquellos acreedores que votaron en contra por aquellos que no se presentaron a la Junta. El artículo 427 del Código Orgánico General de Proceso es la disposición legal que debemos usar y que debemos de fomentar y divulgar para que se haga uso de este mecanismo de prevención y rescate de las quiebras. Yo soy el doctor Víctor Hugo Castillo Villalonga, abogado litigante, con más de 40 años de experticia en litigios relacionados con la quiebra e insolvencia. Unas veces defendiendo a deudores desafortunados que por causas ajenas a su voluntad no han podido pagar sus deudas en sus respectivos vencimientos. Y otras veces también he defendido y defiendo a acreedores, víctimas de deudores inescrupulosos y pícaros, que se insolventan deliberadamente, ocultando sus bienes para no pagar sus deudas. Si estás o no de acuerdo con esta visión del juicio de insolvencia y quiebra, escríbeme. Quisiera saber tu criterio. Gracias.